El concepto del Ein Sof es uno de los conceptos más complejos que he escuchado en mi vida. Y genuinamente cuando lo he hablado con algunas personas, no soy el único que está confundido o no soy el único que de alguna u otra manera se le dificultó comprenderlo. Ciertamente puede acercarse mucho a la idea que uno podría llegar a tener de Dios si es que se pregunta y empieza a profundizar y profundizar con otras perspectivas que no tengan que ver, que no tengan que ser necesariamente religiosas sobre qué es Dios. Tal vez uno ve en alguna espiritualidad el concepto del Tao, el concepto del Nirvana, el concepto del infinito, el concepto de Dios, el concepto del alma, el concepto de... Y de alguna u otra manera como que son cosas muy grandes, muy inabarcables, como muy complejas, como muy abstractas, y entonces, ¿qué los diferenciaría? ¿Qué hace que uno sea una cosa y otra cosa? ¿Qué vendría siendo hacer ese principio fundamental del que de alguna u otra manera todos en algún momento hemos sentido la pregunta, o al menos si no hemos tenido la pregunta, alguien nos habrá contado sobre él, sobre ese principio, sobre ese Dios, sobre esa fuente primordial, sobre esa lo que sea ese comienzo o esa energía o esa luz o ese Dios o ese universo. ¿Qué vendría siendo hacer? ¿Y cómo lo responde la Cábala? Pues bueno, justamente eso es lo que vamos a hablar en este video. Vamos a hablar del concepto del Ein Sof. Y entonces valdría la pena preguntarnos sobre si el Ein Sof es Dios o son diferentes, si de pronto Dios o este Ein Sof o esta idea tan curiosa que estamos abordando en este momento tiene valores, tiene ideas, tiene cierta moral, tiene ciertos principios, tiene ciertos objetivos por los cuales fue creado o por los cuales nos creó. ¿Cuál vendría siendo ser la razón de ser? ¿Acaso se enoja cuando no se cumplen sus mandamientos? ¿Acaso se molesta cuando no se realiza su voluntad? ¿Acaso se alegra cuando nosotros cumplimos lo que debemos de cumplir o hacemos lo que él quiere que hagamos o algo así? Se supone que este Dios tiene alguna perspectiva o alguna evaluación y alguna interferencia con lo que respecta a nuestra existencia misma. Pues bueno, antes de comenzar a hablar y a decir un montón de cosas sobre este concepto del Ein Sof, primero habría que cuestionarme qué estamos haciendo en este instante. Y sé que suena, de pronto parece que es devolverse muy atrás, irse muy atrás con lo que respecta a la cuestión y al cómo abordar este concepto, pero es que cuando vamos a abordar un concepto, cuando vamos a explicar una idea, ¿qué les estoy dando? Fundamental, pero demasiadísimamente básico, tal vez ya demasiado. ¿Qué les estoy dando? Yo les estoy dando palabras. ¿Y qué vendría siendo hacer una palabra? Una palabra vendría siendo hacer una de las definiciones que más me gusta de qué es una palabra. Pues una palabra es un límite. Y oh, sorpresa, aquí nos encontramos con el primer límite y con la primera confusión que podemos llegar a tener y empezar a desarrollar con el concepto del Ein Sof. El Ein Sof es, si es que se puede describir de tal manera, un sinfín. Una cosa que no tiene límites. Y entonces yo estoy dando un límite para hablar del no límite. Y entonces aquí empieza a abarcarse la paradoja, ¿no? Empieza a presentarse como, o sea, es el sinfín. O sea, si yo doy palabras sobre describir eso que es sin fin, le estoy dando más palabras y por lo tanto le estoy dando más límites, ¿no? Y se supone que no tiene límite. Entonces, ¿cómo podría yo hablar sobre esa cosa que no tiene límite dándole límites? O sea, ¿qué se supone que... O sea, ¿cómo empezaría a responder esta pregunta y cómo empezaría a abarcar este concepto si como que literalmente no puedo abarcarlo de otra manera? O sea, ¿me quedo callado o qué? No podríamos hacer un video en silencio, ¿no? El título es ¿qué es el Ein Sof? Y se queda callado uno. Y es chistoso, y genuinamente es chistoso porque incluso en algunas personas que se enfocan, algunos cabalistas que se enfocan en describir qué vendría siendo ser ese Ein Sof, dicen que incluso es tan inmenso, tan abarcable, y como cada palabra es un límite, pues el Ein Sof lo describe mejor el silencio. ¿Listo? ¿Quedó claro? Esa es la cuestión. Y además de hablar de infinito, además de ser el concepto más grande que pueda existir o la idea más grande que pueda existir, que ni siquiera es idea, que ni siquiera es concepto, que ni siquiera es nada, hay que entenderlo como una unidad, como una cosa absoluta, como una cosa inmensa, como que todo hace parte de sí y nada puede estar fuera de él. Y entonces son esas dos cualidades. Es una cosa sin fin, sin límite, es una cosa inabarcable, es una cosa demasiado inmensa, como que ni siquiera se puede comprender de lo inmensa que es. Y es una cosa que al mismo tiempo es una, que ahí sí le entra esa descripción de omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿no? Que todo lo sabe, que todo lo siente y que está en todas partes y que es todo. Bueno, ese es el Ein Sof. Es aquello que no puede ser limitado, definido o contenido bajo ningún concepto, palabra o idea, bajo ninguna categoría. Ok, entonces aquí empieza a ser un poco más extraño
la idea de categoría. Ok, entonces aquí empieza a ser empieza a entrar un poco en conflicto con las ideas y perspectivas, con lo que respecta a otro tipo de formas de evaluar o de pensar o de entender ese Dios. Entonces, el Dios católico o cristiano es un Dios bueno, pero solo es bueno. ¿Existe la maldad? No, no existe la maldad. O sea, pasan terremotos, pasan tragedias, se mueren personas y eso no es bueno, es incompatible con la idea de Dios bueno y absoluto, la idea de que exista el mal, ¿no? Es incompatible con la idea de completo, de sin fin, de infinito, de inmenso y de inabarcable, lo que vendría siendo ser el Ein Sof, la idea de las cosas o los fragmentos que existen en el mundo, ¿no? Existe el mal, existe el bien, existe el hambre, existe la pobreza, existe todo ese tipo de cosas que existen, que son malas, que son fragmentadas, que son incompletas, que son divididas, que dividen a las personas. Existen ideas que dividen a las personas. Justo coincide mucho con la política, ¿no? O sea, un país entero dividido. ¿Y qué los divide realmente? Los dividen las ideas. O sea, existen ideas y existen ideas buenas y existen ideas malas. Todo este tipo de cuestiones son cuestiones que emergen, que brotan, que son consecuencias de esta infinitud, de esta unidad absoluta, de este inmenso que es el Ein Sof. Y entonces aquí empieza uno a realizarse distintas preguntas. ¿Cómo puede existir el mal? ¿Cómo puede existir el bien? Y entonces esto ya nos obliga a pensarnos en este concepto como en algo que no es como un señor gigante que está en el cielo, ¿no? No es como una energía divina que hace que las cosas pasen y que no pasen y que hace que las olas del mar vayan y vengan, que hace que la tierra tiemble, que hace que el dinero se convierta en más dinero, que hace que la gente se vuelva más pobre, que hace que la gente tenga más dinero. En general, ¿qué vendría siendo ser esa energía y por qué sería diferente al Ein Sof? ¿Qué vendría siendo hacer o cómo sería posible que existan este tipo de incompatibilidades o este tipo de cosas que parecen ser distintas a una unidad? Pues bueno, esto vendrían siendo hacer manifestaciones. ¿Por qué manifestaciones? Porque una cosa es una realidad absoluta, divina, inmensa, llena de lo que sea que esté llena. Y otra cosa son los pedacitos, entre comillas, que podemos encontrarnos de él. Pedacitos que podemos dividir por estructura misma, porque necesitamos límites para entender las cosas. Esos pequeños pedacitos, esos pequeños límites de distintas cosas, de distintos conceptos, de distintas situaciones, de distintos momentos del tiempo, de distintos lo que sea, vendrían siendo a ser esas manifestaciones. Y estas pequeñas manifestaciones son los que nos ayudan a permitir, por un lado, que existe un infinito más grande que esas manifestaciones, que las manifestaciones de por sí pueden ser inmensas, y al mismo tiempo nos ayuda a entender que pueden existir otro tipo de, tal vez, energías, tal vez dioses, tal vez ángeles, tal vez situaciones que ocurren en el mundo que son aparentemente distintas o son otra cosa a esa unidad. Aquí aparecen los nombres divinos, aquí aparecen los ángeles, aquí aparecen las manifestaciones energéticas, aquí aparecen las sefirás del árbol de la vida, aquí aparecen los distintos niveles del universo, aquí aparece todo, brota de él. Pero hay que tenerlo en cuenta y hay que ser lo suficientemente sutiles de aceptar esa diferenciación entre que todo brote de él y que todo aparentemente sea distinto a él. No significa que realmente sea distinto a él. Todo brota de él, todo surge de él. Todo lo que existe, tanto el bien y como el mal, y como el hambre, y como la pobreza, y como la riqueza, y como la saciación, y como estar feliz, y como estar triste, y como todo brota de él. Absolutamente todo brota de él. Y entonces, inevitablemente, cuando se nos presenta una paradoja o cuando se nos enfrenta una dificultad o un concepto difícil de comprender, eventualmente el tiempo nos va a dar perspectiva y espacio para lo cual observarlo y comprenderlo de una mejor manera. Hay que luchar y hay que dejar la idea estar y hay que darle un poquito de tiempo, que el tiempo viene con perspectiva y la perspectiva nos dejará una claridad, una forma un poco más sencilla de entenderlo, al menos de aceptarlo, al menos de comprenderlo en las distintas situaciones en las que nos encontremos mientras estemos invirtiendo ese tiempo. Ahora bien, vayamos con algunas metáforas, si es que el concepto lo permite. Podríamos imaginar que el Ein Sof es el sol y que todo lo que existe y todo lo que emerge de él, la luz, vendrían siendo a ser las manifestaciones de ese sol. Y sí, tú puedes divagar, el sol es helio, hidrógeno que están en fusión constante y bla bla bla, y que entonces brota energía y brota calor y brota bla 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 bla. Ey, dejémoslo en que hay algo que de ese algo brota luz, y de esa luz que se brota
uno puede encontrarse con demasiadas cosas. Resulta que con esa luz puedes ver que existen otros planetas, resulta que con esa luz puedes ver que existe vida en la Tierra, que existen plantas, que existen personas, que existen animales, que existen bla, 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 que existe calor, que existe todo lo que existe de alguna u otra manera brotó de esa luz. Es diferente a la luz, es esa misma energía transformada, es esa misma, como la metáfora lo permite hasta cierto punto. Sí, la luz es una sola y lo que crea y lo que emerge y brota de la luz es muchas cosas, pero no deja de ser luz. Y entonces aquí me gustaría desarrollar dos conceptos principales o dos ideas también que emergen. Y es que entonces estas partes que brotan de él, estas manifestaciones tal vez no tan beneficiosas, tal vez no tan placenteras, tal vez que aparentemente pueden ser terriblemente trágicas, un terremoto, una muerte, un cáncer, una enfermedad, una pobreza, una quiebra, todo este tipo de cosas, podríamos pensar que hacen parte de Dios, que Dios las mandó, que el Ein Sof las produjo, que el Ein Sof las manifestó, que Él las cuidó, que Él las hizo existir, y podríamos decir que efectivamente eso Dios, eso el Ein Sof también lo hizo existir, porque es un concepto que hizo existir todo. Y entonces al mismo tiempo esa riqueza, esa lotería que me gané, ese milagro que me encontró, ese milagro que hice que pasara, ese milagro que sucedió, ese amor que encontré, esa suerte de haberme encontrado con X cosa o de haber realizado o haberme logrado cualquier cosa, todo bienestar, el que alcancemos, todo bienestar que nos llegue y todo bienestar en el que estemos, también lo produjo el mismo Dios. Ahora bien, ¿cómo puede existir una cosa y la otra? Pues porque ambas son manifestaciones de lo mismo. De pronto ya me estoy un poco repitiendo, pero a donde quiero llegar es que tal vez en alguna ocasión, cuando alguien pregunta o dice, ¿usted cree en Dios? Podría estarme preguntando si me refiero a que existe una pequeña manifestación de ese Ein Sof. Es decir, acaba de pasar algo bueno, gracias a Dios. Estoy creyendo en una pequeña manifestación de ese gran Ein Sof. Pasa algo que no quiero, o pasa algo que no debió pasar, o pasa X o Y. Es que Dios no quería que pasara, o los planes de Dios son perfectos, o lo que sea. Es otra partecita de Dios, de ese mismo Dios que también estamos de alguna u otra manera defendiendo, respaldando o diciendo que creemos en ese fragmento de Dios, más no en el Dios por completo total o el Ein Sof. Y una metáfora que me parece bastante buena, que permite explicar o al menos entender un poco mejor por qué existe el bien, por qué existe el mal, por qué existen las desgracias o las cosas negativas en el mundo, o por qué existen ¿cómo sería el antónimo de desgracia? La gracia. La gracia que existe en el mundo y las cosas maravillosas y que pasan y todo eso, pues pensémonos en un cuerpo y en una célula. Tal vez una célula o una parte del cuerpo pueda malinterpretar y dolerle que le estén realizando un corte. Pero en el concepto general, para el cuerpo entero, un corte y una herida en una célula o un malestar en una parte del cuerpo implica y puede ser contingente o tener consecuencias mucho más beneficiosas. Tal vez significa un corte en este momento, pero implica salud y bienestar en un largo plazo. Para una célula, una cirugía puede ser una destrucción total, pero para el organismo completo, una cirugía representa salud. Y entonces, ¿cuál podría ser el propósito, el objetivo, la razón? ¿Qué es lo que quiere el Ein Sof con ser el Ein Sof? Pues bueno, podríamos decir que todo y nada. Pero podríamos decir que quiere la rectificación, que quiere la corrección, que quiere la reparación y la reintegración de absolutamente todo. El Ein Sof, por un proceso que es bastante complejo y podría tocarse en otro video, se dividió y por naturaleza misma de ser lo que es unidad total, pues buscará unirse y se unirá. Nosotros hacemos parte de ese proceso y ya está. Este concepto, al menos en lo que respecta a el alma humana, esta corrección generalizada, esta rectificación universal abordada y explicada y representada para el alma humana, vendría siendo a ser el Tikkun. Pero bueno, espero algo de esto haya ayudado un poco a aclarar este concepto tan interesante como es el del Ein Sof. También ayuda un poco a aclarar, a responder a esa pregunta cuando alguien le dice a alguien que usted qué cree, o usted cree en Dios o ese tipo de cosas, y que a veces es un poco incómodo dar una respuesta porque dentro de uno se encuentran esas ideas contrarias del bien y del mal, de lo perfecto, de lo imperfecto, de lo completo, de lo incompleto, y como que responder a un absoluto es difícil porque por la misma palabra y por el mismo límite no se encuentra uno satisfecho al explicarlo. Pues bueno, tal vez podríamos decir yo creo en el infinito, aunque es un poco extraña esa palabra. Yo podría decir yo creo en el Ein Sof, que
por definición no es definición. Entonces tal vez allí hay un poquito más de calma también al momento de responder a esa pregunta. Y si pasa algo bueno y si pasa algo malo, yo simplemente sé que hace parte de lo que es y de lo que debe ser. Y que independientemente de si es bueno o si es malo y si es gracias a Dios o ay, porque Dios permite que estas cosas pasen, pues bueno, son simplemente manifestaciones y pequeñas partecitas de un orden y de un plan universal. Y pues bueno, espero esto no suene a una conspiración muy loca. Nuevamente espero haber ayudado un poco a aclarar el concepto. Si tienes alguna perspectiva, algún comentario adicional que decir al respecto, déjamelo en los comentarios, con mucho gusto lo leerás. Es la primera vez que escuchas este concepto, si ya lo has escuchado antes, si ya lo has entendido, si no lo has entendido, si es algo muy extraño, si de pronto se entendió, si de pronto no se entendió, todo lo que quieras dejar en los comentarios. Estoy dispuesto a leerlo. También recuerda darle like, recuerda suscribirte, activar la campanita y pues nada, muchas gracias por ver. Espero estés muy bien.